Facundo Manes conectado ahí, lo veíamos. Facundo, buenas noches, ¿nos escuchás a nosotras? Sí, hola Maru, hola Luciana, gracias por la invitación. No, gracias a vos por charlar un rato con nosotras. Y la verdad que en un día como hoy, que es un día complicado, o del que se habló mucho por esta decisión del gobierno nacional a través del decreto de necesidad y urgencia de prohibir las reuniones familiares o sociales en ámbitos privados, en casa o en lugares donde el Estado no puede entrar de alguna manera, porque sí podés seguir reuniéndote en restaurantes o en bares, en los lugares que está permitido, por supuesto, ¿no? Pero todo esto puso como de manifiesto una situación donde el Estado nos está diciendo qué podemos y qué no podemos hacer ahora dentro de casa. ¿Qué pasa con eso, Facundo? ¿Qué pasa con las libertades individuales en este momento donde además nos agarra cansados y extrañando a los que queremos? Bueno, tenés razón en que nos agarra cansados porque acabamos de terminar un estudio en la Fundación INECO con el Departamento de Psicoterapia, liderado por Fernando Torrentes, y el Departamento de Psiquiatría, liderado por Marcelo Setkovich, y encontramos cifras alarmantes, que hay una nueva epidemia de salud mental, de impacto mental, de la pandemia y de la cuarentena. Encontramos que más de la mitad de los estudiados tenían síntomas leves, moderados y severos de depresión, 6 de cada 10, y la mitad de ansiedad, que había una fatiga, y hay una fatiga mental, una fatiga cognitiva importante, y que los jóvenes le están pasando mal. 8 de cada 10 jóvenes en Argentina hoy, y el estudio no solo fue en el AMBA, en Capital y en el conurbano, sino en todo el país, y más allá de que los picos quizás estén concentrados en algunas ciudades, en todo el país 8 de cada 10 chicos están con síntomas de depresión, ansiedad, leve, moderado y severo. Así que estamos cansados. ¿Y qué pasa cuando estamos cansados? Yendo a tu pregunta concreta. Bueno, cuando estamos cansados, tenemos fatiga cognitiva, tenemos naturalmente un sesgo de confianza, bajamos la guardia justo en el momento cuando tenemos que cuidar. Y vimos que la cuarentena es una herramienta que se viene usando desde hace mucho tiempo. De hecho, la epidemia de gripe de 1918 se usó la cuarentena y máscaras, pero ahora, además, la ciencia, la innovación, tiene la posibilidad de testear, rastrear, aislar los casos. La cuarentena sola no es suficiente y además el virus va a circular con nosotros hasta seguramente entrado el año que viene. Entonces tenemos que plantearnos en forma multidisciplinaria, tenemos que plantearla en forma seria, comunicando claramente, entendiendo a la sociedad, poniéndose en el lugar del otro, gente que está empobreciéndose, que no tiene para comer, que está perdiendo su trabajo. Y tiene que tener empatía la comunicación, porque si no la gente no va a cumplir, más allá de la medida que se tome. De hecho se vio, hace unos meses cuando había ciertas medidas, uno salía a la calle y veía que no se cumplía, porque en cierto momento la gente se empezó a fatigar, a cansar. Entonces, a veces uno puede determinar algo, pero la conducta humana muchas veces no responde si no es con una comunicación clara, que estamos en el mismo barco, que no hay privilegiados, que algunos la pasan mejor que otros. Entonces me parece que también es un problema de comunicación, es una hora de la verdad para nuestro país, para el mundo, pero también, como dijeron ustedes, para nuestro país, que vienen con crisis crónicas. Y más allá de las medidas, hoy estamos fatigados, y cuando uno está fatigado hay que entender que uno tiene sesgo de sobreconfianza, de bajar la guardia, y que a veces no se cumple la medida. Entonces, para cumplir cualquier medida vamos a tener que cambiar la comunicación, vamos a tener que ser más empáticos, vamos a tener que hablar con la verdad, sin que la sociedad vea que hay oportunismo político, que hay cinismo, que están pensando en las próximas elecciones, los políticos. La sociedad tiene que percibir que hay un pensamiento en el bien común, porque si no, esto se da en otras situaciones como esta, baja la responsabilidad de la sociedad, y es lo que tenemos que apuntar, a menos miedo y más cuidado. Facundo, la semana pasada entrevistamos al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, y en un momento Maru le preguntó qué es lo primero que iba a hacer cuando pase la pandemia, ¿no? Cuando pase lo peor y él pueda recuperar un poco su vida. Y él dijo, voy a llorar. Y eso generó un montón de gente, a mí misma, digamos, todo como un quiebre, fue casi un quiebre emocional, como una especie de catarsis colectiva, de sentir todos ganas de llorar por esto.
¿qué marcas nos quedan? ¿Cómo se hace con Dios? Porque por lo menos yo personalmente, no creo que nadie de los que nos esté viendo, vivimos jamás una sensación colectiva de tanta amenaza por algo real vinculado con la enfermedad y con la muerte. Sí, es cierto. Yo creo que estamos en un fenómeno único en la historia de la humanidad, en mi opinión, que es el miedo globalizado. Nunca el miedo estuvo... estamos sincronizados con la emoción del miedo, de la ansiedad, de la angustia. Así que hay una sincronización global de una emoción o de varias emociones. Eso es algo único porque pandemias o epidemias hubo o desastres, pero que casi toda la población esté sincronizado en una emoción, yo creo que es un fenómeno nuevo en la historia de la humanidad. Yo lo que voy a hacer cuando termine la pandemia es abrazar a mi vieja, que hace varios meses que está viviendo sola en Salto, y también quiero decir que tenemos que tener perspectiva, porque esto no va a terminar pronto. Vamos a convivir con el virus. Hasta que no aparezca una vacuna o una cura, tenemos que saber que vamos a convivir con el virus y que no vamos a poder tener una cuarentena eterna, como también lo dijo el ministro de Salud de la Nación hace unos meses. Así que vamos a tener que empezar a discutir como una cierta perspectiva, porque los seres humanos necesitamos perspectivas. Parte de lo que está pasando y lo que vemos en nuestros estudios es que la gente no tiene perspectiva o que le cambian la bocha cada 15 o 20 días y eso le hace muy mal. Quiero dejar en claro que para mejorar nuestra salud mental o tener el mayor bienestar mental posible, hay muchas cosas que podemos hacer nosotros, pero hay muchas cosas que pueden hacer las autoridades. Cómo comunican las autoridades, cómo se comportan las dirigencias, que piensen en el bien común y no en su futuro, es muy importante para la gente que está sufriendo. Y también quiero decir que se estudiaron pandemias y crisis en la humanidad y en muchas de ellas la gente salió fortalecida, salió con mayor resiliencia. Así que yo espero que muchos de nosotros, a pesar del sufrimiento y del dolor que estamos viviendo y que vamos a vivir, salgamos más resilientes, más fortalecidos. La resiliencia es una condición humana de nuestro cerebro, de nuestra conducta, que nos permite enfrentar un problema, atravesarlo y salir fortalecidos. Pero es importante que hoy, que estamos viendo una epidemia de salud mental en la Argentina, empecemos a trabajar en el bienestar entre todos, entre nosotros y las autoridades, porque no se habla tanto como se debería del impacto mental. Y no tenemos que separar la salud física de la salud mental. La salud es una sola. Y más, si queremos recuperarnos, que aspiro a que charlemos de eso, de cómo podemos recuperarnos como país, vamos a necesitar a gente que no esté quemada, que esté motivada, con ganas de recuperarse. Y tenemos miedo de que este fenómeno transitorio de ansiedad y depresión se cronifique. Sobre ese punto quería hacerte una consulta. Me acuerdo que en su momento, 2015, 2016, cuando se hablaba mucho de la grieta, vos hiciste un planteo que era interesante respecto de la falta de élites intelectuales que estuvieran pensando en una respuesta para el después, en cómo, en ideas realmente renovadoras, en pensar. Y te escucho ahora y no me parece tan distinto a lo de aquel momento. ¿Hay alguien hoy en la Argentina pensando en una respuesta que dé previsibilidad a los argentinos? ¿Hay un grupo lúcido en el medio de esta pandemia que esté pensando en alguna posible respuesta? Sí, hay mucha gente que quizás no es visible, que no genera rating. Hay muchos ciudadanos que desesperadamente están atrapados en una lucha de poder, porque lo que vemos es que Argentina tiene una decadencia crónica. Te doy algunos números para que no sea un eslogan. Nosotros vamos a tener este año, tenemos este año, según Martín Rapetti, un economista muy prestigioso, el mismo ingreso per cápita que en el 74, casi medio siglo perdido. Argentina, cuando yo tenía 5 años, en el 74, 75, 5 o 6 años, tenía 5% de pobres. Hoy tengo 51 años y vamos a tener más del 50% de pobres. Y ya teníamos antes de la pandemia, porque acá no le podemos echar la culpa a la pandemia y al coronavirus de la desigualdad, de la pobreza, de la malnutrición. Esto es crónico y ningún gobierno puede tirar la primera piedra. Nadie puede refundar la Argentina porque nadie puede tirar la primera piedra. Otro dato más, Argentina en los últimos 60 años estuvo 40% de su tiempo en recesión, más que países como la República Democrática de Congo, Haití o Burundi. O sea que acá vivimos una decadencia crónica y la mayor parte de la sociedad, yo recorro a la Argentina desde hace años, con usted hablo hace tiempo, vos lo dijiste, Maru, en el 2015, con Luciana hablé hace un tiempo también, y vamos por las escuelas, por las plazas, y la gente quiere que los políticos dejen de luchar por el poder en sí mismo y que luchen por una visión estratégica de país que nos pueda sacar
de esta decadencia crónica. Somos mucho más que esto. Somos las Argentinas de los Favaloro, de los premios Nobel en ciencia. Somos el primer país en América Latina como una ciudad como La Plata, iluminada por electricidad a los principios del siglo pasado. Somos un país que lideramos la cultura en Latinoamérica. Somos mucho más de la decadencia que estamos sufriendo y viendo a una dirigencia que muchas veces pelea por el hecho del poder, de tener un cargo, de tener un chofer, pero no por el bien común. Y eso angustia más a la sociedad argentina. Recién decías, Facundo, y justo se te apagó la luz, ahora lo solucionarán, pero recién vos recordabas a Favaloro, que para vos y para todos los argentinos es un referente, y en estos días se presentó, no tienen que ver una cosa con la otra, pero te quería preguntar a vos qué te generó adentro tuyo. Se presentó la reforma judicial el mismo día que se cumplió un aniversario del suicidio de Favaloro con su célebre carta de aviso de por qué tomaba esa decisión. ¿A vos ese paralelismo te produjo algo? Bueno, yo tengo el honor de, con cientos de personas, continuar aportando el granito de arena para el legado de Favaloro, en la Fundación Favaloro y en la Universidad Favaloro. Favaloro, para los jóvenes que quizás no lo tienen tan claro, es lo mejor de la Argentina, representa los mejores valores de la Argentina. La honestidad, la perseverancia, el compromiso con su patria. Se fue al exterior a los 40 años sin saber inglés y a los 10 años desarrolló la cirugía que cambió la historia moderna de la cardiología. Y cuando era el cirujano quizás más prestigioso del mundo, con múltiples ofertas económicas para quedarse en Estados Unidos, volvió a su país a comprometerse con su gente. Favaloro es lo mejor de nuestro país. Y él en su carta, antes de quitarse la vida, en una de sus cartas, condena la corrupción sistémica que tenemos en la Argentina. Y lamentablemente eso no cambió. Lo que escribe Favaloro de la corrupción sistémica en Argentina no cambió. Y por eso necesitamos reconstruir el país. Nosotros tenemos que entender que ha llegado el momento de la verdad en la Argentina. Y si antes de la pandemia teníamos que reconstruir el país, ahora más que nunca. Pero la sociedad se tiene que involucrar, porque este problema es muy importante como para dejárselo solamente a los políticos. Toda la sociedad se tiene que involucrar en un país que en este año va a tener 7 cada 10 chicos viviendo en la pobreza. Eso ¿Y es cómo se inmoral involucra? y es una responsabilidad que nos llama a todos. ¿Cómo se involucra? ¿Cómo se involucra esta sociedad? Y pensemos en la pospandemia, en un futuro cercano. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, primero dejar aportar todos para dejar de luchar en estas facciones que estamos todo el día con esta grieta que nos empobrece y nos embrutece. Todos los países tienen grietas porque todos los seres humanos somos tribales. Estados Unidos tiene grieta, Trump, anti-Trump. España tiene grieta, los catalanes se quieren ir de España, vimos en Inglaterra el Brexit, anti-Brexit, todos los países tienen grieta, los seres humanos somos tribales, pero esos países tienen un proyecto de país, una visión, nadie discute el valor de la educación, de la ciencia, de la tecnología en la producción, nadie discute la ley, nadie discute ciertas normas. Acá en la Argentina, que la ley es una sugerencia, no tenemos una visión de país, un proyecto de país basado en lo que genera riqueza hoy. La educación no es un eslogan, es por el cual compiten los países hoy. Los países hoy compiten en el mundo por los sistemas educativos, científicos y tecnológicos y el conocimiento que eso genera. Y a nosotros que no tenemos un proyecto de país, una visión estratégica de país que nos convoque a todos, que no sea de un sector, la grieta nos mata. Y nosotros lo podemos hacer, porque acá lo hicimos. Yo me acuerdo, tenía 14 años y en el 83 la sociedad argentina, los pobres, los ricos, los radicales, los peronistas, los conservadores, los de diferentes ideologías, se pusieron de acuerdo, nos pusimos de acuerdo en tener democracia, que fue una política de Estado que nos unió a todos más allá de las diferencias sociales o ideológicas. Hoy necesitamos un nuevo clima de época, como fue la democracia en el 83, que es el desarrollo a través del conocimiento. Y además eso nos va a permitir tener un proyecto en el que todos nos sintamos partes, que no pertenezca a un grupo, a una facción. Así que una cosa que tenemos que hacer es dejar esta grieta que nos embrutece y nos empobrece. Y la otra es empezar a minimizar la importancia de la viveza criolla y empezar a tener ideas y una planificación global. Argentina tiene todo el potencial para crecer en diferentes áreas, en el agro, en la energía, en la biotecnología, en la bioeconomía, poniendo valor agregado a lo que exporta. Y para eso tenemos que tener un pueblo educado, con salud, bien nutrido. Si hacemos eso, podemos crecer y ser mucho más ricos y darle bienestar
a los 50 millones que seremos en un tiempo. Si no hacemos eso, si seguimos exportando materias primas o sus derivados sin agregar mucho más valor, lamentablemente, por más que venga cualquiera, que va a fracasar, como fracasó todo el mundo, como dije, los números de hace décadas. ¿Por qué? Porque nosotros no generamos los recursos necesarios para darle bienestar a los 50 millones o a los 45 millones que somos ahora. Entonces lo que hacen los presidentes es administrar pobreza. Lo que hace básicamente cada uno que llega al poder a la Argentina es administrar pobreza. Porque lo que debería hacer es ser estadista, convocar a todos por un proyecto que nos dé bienestar. Porque si no vamos a seguir militando el subdesarrollo sustentable. Acá estamos permanentemente militando el subdesarrollo sustentable y creando una fábrica de pobres. Y ya es la hora de que cambiemos la forma de hacer política. No se puede solucionar el enorme desafío o enfrentar el enorme desafío que tenemos con las mismas prácticas de siempre. Te escuchamos y me parece que es imposible no estar de acuerdo con lo que planteás, pero dabas un dato ahí recién, decías el futuro de alguna mano va de la mano del desarrollo del conocimiento. Y ya lo dice casi todo el mundo, después de esta pandemia y de esta cuarentena, vamos a tener una brecha en la educación de nuestros chicos y los jóvenes más grande de la que ya teníamos. Digo, hay un montón de chicos que hoy no tienen ni idea de lo que es una clase por Zoom, porque no les llegan y van a pasar de año igual. Entonces, te escucho y está buenísimo, pero veo como un océano gigante entre lo que planteás y las posibilidades reales inmediatas de la Argentina. Buen punto, te agradezco que me plantees este dilema. Te lo respondo como médico. Si viene un paciente que tiene muchos kilos de más, está con sobrepeso severo, tiene hipertensión arterial, tiene diabetes, fuma, es sedentario, tiene ácido úrico alto, colesterol alto, te imaginás ese paciente, ¿no? ¿Se imaginan ese paciente? Y viene a mi consultorio mañana y me dice, Facundo, yo quiero que me cures en unos días, una semana. Y yo le digo, es imposible, si no comes diferente, si no haces ejercicio, si no tomas medicación, y recién al año vamos a ver los resultados. El paciente tiene dos opciones. Y el paciente es Argentina. Argentina, no quiero dar más números, ya lo di recién, pero antes de la pandemia ya teníamos, hace años yo escribía artículos y muchos otros, que el 40% de los chicos en nuestro país, muchos años antes, tenían malnutrición. O sea que Argentina es un paciente severo antes de la pandemia. Si no hacemos esto que estamos planteando acá, que puede sonar utópico, imposible, vamos a tener más pobres. O sea, la otra opción es como el paciente. Si no hace nada, el paciente, si no quiere el tratamiento que debe tener, va a ir peor. Entonces la Argentina tiene dos opciones. O encarar este tratamiento, este proyecto en serio, o seguir teniendo más desigualdad, más pobreza y estar más excluido del mundo desarrollado y más atrasado. Así que no queda otra y tenemos que pensar en grande. Mirá, Lincoln, ahora estamos en una crisis enorme. Lincoln estaba en el medio de la Guerra Civil Americana y estaba peleando la guerra y decide crear la Academia de Ciencias. Y los que luchaban con él decían, pero estás loco, estaban perdiendo justo Richmond. Y decía, ¿y vos querés crear la Academia de Ciencia? Y dice, yo me niego a pensar que la sociedad americana tenga solamente como propósito sobrevivir. Y quiero pensar en grande. Y fíjate, eso es un estadista, eso es alguien que piensa más allá de la coyuntura. Porque si nosotros estamos tapando parches como lo hicimos hasta ahora, vamos a tener más desigualdad, más pobreza, tenemos que elegir. Pero para mí ha llegado el momento de la verdad y Argentina es mucho más de esto que estamos viendo. Facundo, vos hablabas recién mucho de la grieta, digamos, vos decís, tenemos que elegir, tenemos que ir por este camino. Bueno, el camino se hace con personas, ¿no? Con grupos, con colectivos de gente que va por esa idea. Vos recién dijiste hace un ratito, estamos atrapados en la grieta, o sea, el menú de opciones, más allá del compromiso social que pueda existir, es el que está a la vista. ¿Quiénes son los que pueden llevar adelante esta mirada profunda de futuro y de desarrollo con la ciencia incluida que vos decís? Mira, yo creo que la sociedad, por eso muchos de nosotros recorremos la Argentina de hace años, porque si este cambio social no viene de abajo para arriba, yo no veo a la dirigencia que lo haga. Y la democracia vino así. En el 78 mucha gente no pedía democracia. No es una discusión, es un hecho. Muchos disfrutaban el Mundial, pero 4 años más tarde la sociedad argentina masivamente reclamó democracia. Yo aspiro a que, como reclamamos democracia en los 80, la sociedad argentina
reclame una política de Estado para desarrollarnos, para lograr un desarrollo inclusivo, y eso va a tener claramente una apuesta a la educación, a la salud, a la ciencia, a la tecnología y a la vinculación de este conocimiento con el sector productivo. Si la sociedad no lo reclama, yo no veo que la política lo haga, porque cuando uno llega a un cargo, básicamente lo que hace, los recursos cognitivos son limitados, los recursos mentales son limitados. Lo que hace un dirigente cuando llega a un cargo es tratar de pensar en la próxima elección, ver cómo sobrevivir, evitar las zancadillas del contrario, pero no están pensando en grande para largo plazo. La sociedad es clave acá, por eso para mí, si la sociedad no pide esto, y yo aspiro a que lo pida, ya te digo, en el 78 gran parte de la sociedad argentina no pedía masivamente democracia, muchos morían, muchos se exiliaban, pero la mayoría miraba el mundial. Sin embargo, 4 años más tarde masivamente pedimos democracia. Yo aspiro a que en muy poco tiempo la sociedad, después de todo lo que estamos viendo, reclame masivamente que la dirigencia acompañe el reclamo social de un país basado en el conocimiento para lograr el desarrollo y para tener un proyecto de país que no tenemos de hace décadas. Voy a tomar una frase para cerrar de tuya, que cuando hablábamos de esta entrevista me la dijiste, que dijiste en 10 años podemos tener otro país si empezamos esta transformación, ¿no? Sin duda. Facundo, creo que no te lo habíamos contado, y no sé si lo sabes, pero en este programa se juega. Mirá, tenemos Mirá. cartas. Tampoco tenemos claro si jugaste alguna vez al verdad consecuencia ¿cómo era tu pueblo, que me lo olvidé ahora? Salto, ¿no? No, Arroyo, Bueno, algo dulce. ¿Cómo era tu Salto, pueblo? la provincia de Buenos Aires. Sí, Salto, tienes razón, Maru. Bueno, no sé si en Salto jugaban al verdad consecuencia. Sí, seguro Yo creo que sí, pero no sé. Todo lo que era gratis jugábamos, todo lo que era gratis jugábamos. Igual que en la dulce, que es mi pueblo. Bueno, vamos a jugar acá, en verdad consecuencia. Exactamente. Entonces, esto ¿Qué significa... tengo que hacer? Perdón, porque yo no los veo a ustedes. No, ¿no los ves? No sabía que no nos veías, pero no importa. Te vamos a contar. Te vamos a contar. No. Escucha, tranquilo, no hay de qué asustarse. La pregunta por la verdad, esto es un juego. Se van a dar ¿está cuenta bien? que no soy tan inteligente. Bueno, hay un desafío, pero Vamos a ver. tenés que elegir, tenés que primero escuchar las opciones, no te pongas ansioso como todos nosotros en cuarentena, y después elegís. Y elegís, tenés una pregunta por la verdad, que si no la querés responder, tenés que hacer la consecuencia. Yo te digo la pregunta por la verdad, Maru te va a decir la consecuencia. Espera que se ponga el auricular, ¿estás escuchando? No nos ves, pero nos escuchás. Ahí está. Ahí sí. Bueno, la pregunta... Quería que se me caigan los dos, así cortábamos acá. Te vamos a hacer una trampa. No hablamos de grieta en la nota, obviamente esta es la parte del juego, pero la pregunta por la verdad tiene un poco de grieta. Sí. Si tenés que elegir, Ustedes... no vale ninguna otra opción que sean las que te voy a dar. Tenés que elegir Sí. un dirigente político, entre dos presidentes que te voy a nombrar, ¿a quién elegirías? La opción A es Mauricio Macri, la opción B es Alberto Fernández. Si vos tuvieras que votar hoy entre ellos dos, ¿a quién no respondas, ¿a quién votarías? Esa es la pregunta por la verdad, que vos podés responderla o no. Ahora, si no la respondés, Tenés que afrontar este desafío, que es la consecuencia, y lo que tenés que hacer es un juego de memoria, o con la memoria. Con la mente. Con la mente, claro. Bueno, está bien, con la mente. A propósito de tu expertise, decir el abecedario, pero al revés. Que yo, por supuesto que no puedo hacerlo. Yo jamás podría. Así que tengo un machete acá para controlar. O sea, tenemos que asegurarnos que lo hagas bien. Es decir, o respondés la pregunta de si tuvieras que votar hoy entre Alberto o Macri, ¿a quién votarías? O... El abecedario al revés. A tu área de conocimiento, decir el abecedario al revés. ¿Qué elegís? ¿Verdad o consecuencia? Pierdo las dos, verdad y consecuencia. Pierdo las dos. Póngame un No cero. se puede. No, No, porque no es puntaje, esto es Bueno, así. entonces- Hay que elegir. ¿Elegís la consecuencia y sale mal? ¿O respondés la verdad? bueno, elijo la consecuencia y sale mal. Ay, me muero. Z-A. No. Z-A. Es el primero que hizo otra. No Pero- vale no probar. Males. Bueno, ya está. pero Yo que cumplí, usted- yo cumplí. que usted yo que nos cumplí. estuvo desde que empezamos- Cumplí la regla. Pero empezó esta entrevista hablando del conocimiento, del desafío de construir la Argentina, y ni lo intenta. Inténtelo. Me muero. Ya lo intenté. Z-A. Pasemos a la próxima. Póngame menos 10 en esa Le pregunta. No, ya está, No es hay la sola. otra, ¿eh? Es esta sola. Desde Alberto Ah, Fernández. ¿ya no hay otra? Bueno, No, perdón. solo esto, perdón. solo esto. El juego es la verdad. Bien.
tiene la oportunidad de nuevo. Puede responder a quién votaría, Macri o Alberto, o intentar seriamente decir el abecedario al revés. ZWYA. Lo bancamos porque lo intentó. La cara de lo estoy pensando o nos dirigió unas palabras sin mencionarlas. Le vamos a decir la otra consecuencia que había era hacerlo hacer jueguito con una pelota de fútbol. Creo que él jugó al fútbol. Ah, esa mejor, Esa esa no me mejor, esa mejor, pero... O si tenés, ¿Quiere hacerlo? Esa me gusta claro, más. tenés una pelota ahí. Está la pelota ahí, Sí, pero la pelota, si la vas a... No sé si tenemos un tiempo, pero la puedo ir a buscar allá no la bajó, y- no la bajó. No, bueno, no importa, en la próxima, pero ahí era mejor, ahí era mejor. Está muy bien. Muchas gracias, Facundo, por este rato con nosotras.